En cuanto puse un pie en el casino aquella noche, una ola de nostalgia me invadió. Era un lugar que conocía tan bien, donde había pasado horas trabajando y observando el comportamiento de los jugadores. El sonido de las campanillas de las máquinas y las risas de la gente deberían ser reconfortantes. Pero, extrañamente, había algo que me dejaba inquieto. Estaba allí solo como un visitante anónimo, espiando secretos que tantos ignoraban. Mientras observaba, una de las máquinas tragaperras destacó. Era una estructura luminosa, vibrante, rodeada por un grupo de jugadores boquiabiertos que parecían encantados. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue que la misma máquina parecía haber ganado una secuencia absurda de rondas. Una parte de mí se llenó de esperanza, pero rápidamente la emoción fue reemplazada por frustración. La forma en que los jugadores vibraban me hizo cuestionar la legitimidad de las victorias. Como exgerente de casino, sabía que esas máquinas estaban diseñadas con algoritmos que podían manipular las probabilidades. Me acordé de una vez en que, en una conversación casual con un programador, oí hablar de lo que llamaban la ventaja oculta. La máquina podía dar la ilusión de un gran premio, pero la verdad era que estaba programada para dar beneficios, no pérdidas. Era un truco con el que muchos se arruinaban. Esa revelación me dejó un sabor amargo en la boca. Terminada la noche, esperaba que, con el tiempo, esa inquietud se disipara, pero en su lugar creció. El torbellino de emociones me golpeaba como una ola cada vez más fuerte, y me pregunté si lo que había presenciado podría ser algo mucho más siniestro. La angustia de no entender completamente lo que estaba sucediendo me atormentaba. Pasé toda la noche en vela, pensando en el futuro de los jugadores que podrían convertirse en víctimas de la manipulación en las máquinas. Decidí que necesitaba actuar. Sin embargo, las emociones tumultuosas sobre lo que podría descubrir me dejaron en un dilema. Si estaba en lo cierto sobre esas máquinas, ¿qué haría? ¿Cómo sería volver a un lugar que había llamado hogar y empezar a cuestionarlo todo? Aquella incertidumbre me consumió. Una parte de mí dudaba en confrontar el sistema que había apoyado mi carrera, pero la otra parte gritaba por justicia. Llegó un momento en que ya no podía callarme. Tenía que entender lo que se escondía tras el telón. La idea de que jugadores inocentes estuvieran siendo engañados por una máquina completamente manipuladora me dejaba vulnerable, a la vez que me motivaba. Así, al poner en marcha el plan, empecé a reunir a un grupo de exgerentes de casino que compartían las mismas inquietudes. Estaba a punto de cambiar no solo mi historia, sino, quién sabe, la de muchos que jugaban allí. Los hilos de la corrupción estaban a punto de ser desvelados. Pero la presión recayó sobre mí. Si me exponía, y más aún, si los demás eran arrastrados a ello, ¿qué pasaría? Podríamos convertirnos en objetivos de un sistema que no dudaría en usar la intimidación para protegerse. Y así, con la certeza de la acción y el miedo en mi corazón, me preparé para esta travesía. La lucha no había hecho más que empezar, y aún así, la llama de la esperanza se encendía en mí, incansable y determinada. Al día siguiente, sentí que el peso de la decisión sobre mí era mucho mayor de lo que imaginaba. La ansiedad pulsaba en mis venas, pero la idea de actuar por fin me proporcionaba un impulso. Empecé a contactar a antiguos colegas que, al igual que yo, habían dejado el casino. Lo que no esperaba era que muchos de ellos ya estaban al tanto de las irregularidades, pero dudaban en hablar. Era un juego peligroso, Lucas. Lo último que queremos es volver a tener problemas, dijo Ana, una exgerente que siempre fue muy respetada en el sector. El miedo a las represalias era evidente en sus palabras, y eso me hizo reflexionar aún más sobre los riesgos que estábamos corriendo. Con el tiempo, fui reuniendo a un pequeño grupo de exgerentes que compartían mi indignación. Carlos, un colega de confianza, también se unió a nosotros. He visto lo que les ha pasado a los jugadores por culpa de estas máquinas. Es hora de hacer algo, dijo, con la mirada llena de determinación. Me fui sintiendo menos solo a medida que nuestras historias se entrelazaban. Cada uno tenía una experiencia que reforzaba lo que yo sospechaba.
Esas máquinas estaban manipuladas para maximizar los beneficios, llevando a los jugadores a perder sin darse cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. En una reunión que organizamos en una cafetería discreta, cada uno compartió sus vivencias. Carlos recordó a un jugador que había apostado todo lo que tenía porque creía que sus posibilidades estaban mejorando. No tenía ni idea de lo que se escondía tras el telón. Eso me persigue hasta hoy, dijo con voz temblorosa. Ana sacó a colación otra cuestión importante. Estas máquinas están diseñadas para crear un ciclo de dopamina. Estimulan a los jugadores para que sigan jugando, incluso cuando están perdiendo. Y eso es solo la punta del iceberg. Con eso, la urgencia de nuestra misión aumentó. La idea de exponer esos secretos resonaba en nuestros oídos, y cada uno de nosotros parecía más comprometido con la causa. Empezamos a elaborar un plan. Como exgerentes, sabíamos que los datos concretos eran esenciales. Decidimos que necesitábamos recopilar pruebas irrefutables que desenmascararan las manipulaciones. La primera parte de nuestro plan era investigar a fondo las máquinas que causaban más estragos y recopilar todos los datos estadísticos que pudiéramos sobre las ganancias y pérdidas de los jugadores. Miré los rostros de cada uno en el grupo y percibí que, a pesar del miedo, había una determinación vibrante en el aire. «Tenemos que actuar rápido», dije. Nuestra voz unida resonaba en la atmósfera cargada. Nadie podía detenernos. Pero pronto la presión empezó a crecer. Si el equipo de seguridad del casino se da cuenta de que estamos al tanto, pueden silenciarnos de cualquier manera que elijan, advirtió Ana. El hecho de conocer tan bien la estructura de seguridad me hizo sentir más vulnerable. ¿Cómo podríamos movernos sin ser notados? Sabía que sería extremadamente arriesgado, pero la idea de ver a jugadores inocentes perdiendo se volvió insoportable. Lo que realmente estaba en juego aquí era más que solo dinero, era la justicia. Entonces empezamos a reunirnos en lugares diferentes, organizando nuestras visitas. Me invadió una mezcla de aprensión y excitación. Cada vez que entraba en un casino sentía la energía del lugar. Pero a cada giro de la ruleta, a cada una de las máquinas parpadeando, mi mente giraba con las posibilidades y los peligros que estábamos a punto de afrontar. El juego estaba cambiando, y nosotros éramos las piezas que estaban empezando a moverse. Pero sabía que si no teníamos cuidado, esta ambición podría llevarnos a un destino sombrío. Lo que hasta entonces parecía solo una idea, ahora se convertía en nuestra realidad. Y, en la búsqueda de justicia, no había vuelta atrás. Con el plan finalmente en marcha, una tensión crecía entre nosotros. Nuestras reuniones se hicieron frecuentes, pero el ambiente siempre estaba cargado. Con cada actualización, la adrenalina parecía consumirme más. Decidimos que el primer paso sería hacer visitas furtivas a algunos de los casinos con los que teníamos mayor afinidad. Conocíamos las horas punta y los mejores momentos para actuar sin levantar sospechas. La idea era observar cuidadosamente cada máquina y anotar el comportamiento de los jugadores. Una noche, mi equipo y yo nos dividimos en parejas para maximizar la información que recopilaríamos. Ana y yo nos quedamos a cargo de un casino que siempre fue uno de mis favoritos. Al entrar, sentí la familiaridad del lugar, pero con una mirada crítica. Las luces brillantes y los sonidos de los dados rodando ahora parecían representar algo mucho más sombrío. Alrededor, los jugadores estaban inmersos en sus apuestas, completamente ajenos al hecho de que sus sueños estaban siendo manipulados. Con cada ronda que visualizaba, sentía un nudo en el estómago. Ese ciclo de esperanza y desilusión se repetía sin cesar. Con un cuaderno en mano empezamos a registrar detalles. Había algo casi surreal en hacer eso. Anotaba incluso la intensidad de la frustración en los rostros de los jugadores, especialmente aquellos que apostaban grandes sumas y se iban con las manos vacías. Una jugadora, aparentemente inexperta, se animó con una ganancia. Miré a Ana y percibí que ella también notó el gesto.
La comisura de la boca de Ana se curvó rápidamente, demostrando que recordaba las intrincadas trampas que las máquinas tendían. «No tiene ni idea», le susurré a Ana, que asintió solemnemente. Con el tiempo, empezamos a percibir patrones. Algunas máquinas parecían presentar un ritmo de ganancias en intervalos, con largas secuencias de pérdidas entre ellos. Registramos el comportamiento de los jugadores, sus reacciones y cómo muchos de ellos seguían presionando los botones incluso cuando estaban claramente en desventaja. Observando todas aquellas situaciones, el sueño de exponer esa corrupción crecía en mí. Necesitábamos pruebas sólidas. Sin embargo, el miedo nos acompañaba en cada movimiento. La seguridad del casino era visiblemente más intensa de lo que recordaba. Las cámaras estaban por todas partes y los guardias de seguridad circulaban como buitres. El tiempo parecía arrastrarse cada vez que observaba de lejos. Un día, al salir de un casino, noté a alguien observándome. Mi corazón se aceleró. «¿Viste a ese guardia?», le susurré a Ana mientras intentábamos mezclarnos entre la multitud. Su mirada era intensa y yo sabía que no podíamos dar el cante. «No tiene ni idea», le susurré a Ana, que asintió solemnemente. Con el tiempo, empezamos a percibir patrones. Algunas máquinas parecían presentar un ritmo de ganancias en intervalos, con largas secuencias de pérdidas entre ellos. Registramos el comportamiento de los jugadores, sus reacciones y cómo muchos de ellos seguían presionando los botones, incluso cuando estaban claramente en desventaja. Observando todas aquellas situaciones, el sueño de exponer esa corrupción crecía en mí. Necesitábamos pruebas sólidas. Sin embargo, el miedo nos acompañaba en cada movimiento. La seguridad del casino era visiblemente más intensa de lo que recordaba. Las cámaras estaban por todas partes y los guardias de seguridad circulaban como buitres. El tiempo parecía arrastrarse cada vez que observaba de lejos. Un día, al salir de un casino, noté a alguien observándome. Mi corazón se aceleró. «¿Viste a ese guardia?», le susurré a Ana mientras intentábamos mezclarnos entre la multitud. Su mirada era intensa y yo sabía que no podíamos dar el cante. Regresamos a casa llenos de nueva información, pero con la inquietante sensación de que estábamos cruzando una línea peligrosa. La decisión de buscar la verdad ahora se convertía en una carga. Lo que comenzó como un deseo de justicia se transformaba en una lucha contra un sistema que protegería su imagen a toda costa. Las cámaras, los guardias de seguridad, la vigilancia constante, cada detalle se convertía en un recordatorio de que la seguridad de los casinos no dudaría en silenciar a quienes se atrevieran a hablar. El miedo era omnipresente, pero la urgencia de actuar nos impulsaba. Cada nuevo dato que recopilábamos sobre las máquinas y sus manipulaciones se convertía en un arma de doble filo. Estábamos cada vez más cerca de una revelación, pero ¿a qué precio? La duda sobre la utilidad de nuestros descubrimientos consumía mi mente. ¿Qué haríamos si la verdad saliera a la luz? ¿Qué nos pasaría a nosotros, que estábamos expuestos a un sistema monstruoso e indiferente? La lucha por la justicia no era solo una batalla por información, era una guerra psicológica con consecuencias que podrían cambiar no solo nuestras vidas, sino también el mundo de los juegos de azar. Lo que estábamos a punto de hacer podría derrumbar el castillo de naipes en el que tanto tiempo y esfuerzo se había invertido en construir. Pero, a medida que el ciclo se intensificaba, sabía que tenía que decidir. ¿Hasta dónde llegaría en busca de la verdad? El futuro no parecía prometedor, pero la certeza de que la justicia era más importante me impulsaba cada vez más. Era hora de actuar, pero lo que estaba por venir era algo que no podía imaginar. La tensión era palpable mientras el grupo se preparaba para lo que vendría a continuación. Con la información que obtuvimos de Roberto, finalmente era hora de crear un plan más audaz para exponer la manipulación que reinaba en el casino. Sabíamos que actuaríamos con cautela, pero la urgencia de divulgar la verdad se volvía cada vez más excitante y aterradora a la vez.
En los días siguientes empezamos a compilar una presentación con los datos que habíamos recopilado. Nuestra idea era hacer una gran exposición en un pequeño evento que estaba programado para celebrarse en un casino local. Era un evento que atraía a muchas personas interesadas en juegos y, potencialmente, a periodistas e influenciadores del sector. Ahora tenemos acceso y es nuestra oportunidad de montar un buen número, dije al grupo. La adrenalina corrió por mis venas. El objetivo era claro: exponer lo que sabíamos sobre las máquinas y cómo el casino manipulaba a los jugadores. Mientras trabajábamos en la presentación, la atmósfera en el grupo estaba mezclada con excitación y ansiedad. Fue en ese periodo cuando percibí el peso de la responsabilidad que estábamos asumiendo. La idea de que nuestras revelaciones pudieran hacer que personas inocentes dejaran de perder dinero por culpa de un sistema viciado nos motivaba. Sin embargo, también había una parte de mí que temía las posibles represalias. La seguridad del casino, de la que Roberto nos advirtió, no sería fácilmente aplacada. Estas preocupaciones se exacerbaron cuando pensamos en la posibilidad de que alguien se enterara de nuestros planes. Una vez que nos decidiéramos, no habría vuelta atrás. ¿Qué pasaba por la mente de los otros miembros del grupo? El recelo era un sentimiento común, pero la esperanza de cambiar las cosas era aún más fuerte. Con el evento acercándose, la tensión aumentó. A medida que la fecha se acercaba, sentía que algo grande estaba a punto de suceder. Una noche, después de una reunión, decidí dar un paseo para despejar mi mente. Mientras caminaba por las calles iluminadas, por un breve momento me pregunté si todo esto valía la pena. ¿Y si fallábamos? ¿Y si nuestra búsqueda de la verdad decidía poner nuestras vidas en riesgo? Mi propia ambición personal se mezclaba con la responsabilidad que sentía por aquellos que confiaban en nosotros. Sabía que finalmente estábamos a punto de abrir las puertas a un mundo que muchos preferirían mantener cerrado con llave. Finalmente llegó el día del evento. El casino estaba vibrante, lleno de luces y animaciones, pero había una atmósfera pesada. Cada sonrisa parecía esconder un poco de desesperanza. Al entrar, mi corazón se aceleró al ver cómo todos estaban inmersos en la diversión, ajenos a lo que realmente sucedía tras el telón. Lamentablemente, eso solo aumentaba mi determinación. Si estábamos decididos a exponer la verdad, sería allí o nunca. El público empezó a reunirse y sentía que en cualquier momento los ojos se volverían hacia nosotros. Con los datos en mano y la valentía en nuestro corazón, estábamos listos para compartir lo que habíamos descubierto. Pero, mientras esperaba mi turno para hablar, una sensación de que algo andaba mal empezó a formarse. Miré a mi alrededor y noté la presencia de guardias de seguridad posicionados en lugares estratégicos. El miedo inundó mi mente. ¿Podríamos ser descubiertos antes siquiera de iniciar nuestra presentación? ¿Qué pasaría si nos impedían hablar? Y en aquella fracción de segundo percibí que el riesgo era aún mayor de lo que imaginábamos. El plan que parecía tan perfecto estaba a punto de encontrarse con un obstáculo inesperado, y un escalofrío me recorrió la espalda, poniéndome en estado de alerta total. Estaba claro que sería una señal de que el juego estaba a punto de cambiar de una forma que nunca podríamos prever. Mientras la audiencia empezaba a aglomerarse, la tensión aumentaba como una tormenta a punto de estallar. Mis pensamientos corrían en círculos, cada uno tirándome más hacia el abismo que estábamos a punto de crear al exponer la verdad. Aquellos guardias de seguridad, con sus expresiones impasibles, parecían perros guardianes de un secreto que muchos preferirían esconder a toda costa. Me invadió una duda angustiante. ¿Qué haríamos si nos paraban antes de empezar? La presentación que habíamos preparado era más que solo datos y gráficos, era la verdad cruda sobre un sistema que manipulaba y destruía vidas. Pero a medida que los guardias de seguridad empezaban a circular, yo sabía que la presión para retroceder estaba creciendo. La atmósfera estaba pesada con incertidumbres, y mientras miraba a aquellos que estaban allí ansiosos por escuchar lo que teníamos que revelar, una voz interior gritaba prudencia. Ana me tiró de la manga. ¿Estás bien?
preguntó, con los ojos llenos de preocupación. El miedo era visiblemente contagioso. Solo pude asentir, pero dentro de mí un torbellino de emociones se mezclaba. Necesitábamos actuar, pero ¿qué podríamos hacer si la seguridad decidía intervenir? Finalmente, el organizador del evento subió al escenario y comenzó su presentación. El murmullo de la audiencia se calmó mientras las luces disminuían. Sabía que pronto sería nuestro turno. El momento que tanto esperábamos estaba a punto de suceder, y eso me causó una ola de adrenalina. «Es ahora o nunca», pensé, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Sin embargo, antes de que pudiéramos subir al escenario, uno de los guardias de seguridad se acercó a nosotros. La tensión en la sala no escapó a mi mirada. «Tienen que retirarse», dijo con voz autoritaria, los ojos fijos en nosotros como un águila en busca de su presa. El impacto de sus palabras fue como un puñetazo en el estómago. «¿Qué quiere decir?», intenté preguntar, pero mi voz temblaba. «Ya les he visto aquí antes». «No quiero problemas. Pueden irse o tendremos que tomar medidas», respondió con una mirada gélida. Podía sentir el sudor resbalando por mi frente. ¿Qué hacer ahora? No podíamos simplemente rendirnos. Teníamos que luchar por ello, pero el instinto de supervivencia me gritaba que retrocediera. Miré al resto del grupo, y Ana estaba visiblemente asustada. «¿Podemos simplemente explicar?», sugerí, pero el guardia no estaba interesado en escuchar. Mi corazón se disparó mientras consideraba nuestros próximos pasos. La sensación de que estábamos siendo silenciados se volvió intolerable. En un último esfuerzo, le pedí a Ana que distrajera al guardia de seguridad. Entre las luces y la música, conseguí tomar un atao y moverme hacia el escenario. Si teníamos solo unos minutos, necesitaba aprovechar esta oportunidad. Lo que teníamos que decir era más importante que cualquier miedo que nos paralizara. La adrenalina zumbando en mi cuerpo, subí los 2 escalones del escenario. Cuando finalmente llegué al frente del micrófono, respiré hondo, percibiendo que había llegado al clímax de nuestra lucha. Antes de que pudiera presentarme, un grito de asombro resonó por la sala. Uno de los guardias de seguridad había percibido mi presencia repentina y empezó a moverse en mi dirección. «¿Qué está haciendo?». La tensión se intensificó y yo sabía que nuestro tiempo se estaba agotando. Tenía que actuar rápido. Un enfrentamiento estaba a punto de desatarse y en ese momento decidí, no retrocedería. La verdad necesitaba ser escuchada, no importaba el coste. Con la adrenalina pura corriendo por mis venas, me preparé para la batalla que se aproximaba. Lo que estaba a punto de suceder lo cambiaría todo. Mientras me posicionaba ante el micrófono, toda la sala pareció silenciarse en espera. El brillo de las luces del casino deslumbraba, pero yo mantenía el foco. El guardia de seguridad se acercaba rápidamente, sus ojos determinando que mi tiempo se estaba agotando. Necesitaba actuar, y rápido. Un enfrentamiento estaba a punto de desatarse, y en ese momento decidí, no retrocedería. La verdad necesitaba ser escuchada, no importaba el coste. Con la adrenalina pura corriendo por mis venas, me preparé para la batalla que se aproximaba. Lo que estaba a punto de suceder lo cambiaría todo. Mientras me posicionaba ante el micrófono, toda la sala pareció silenciarse en espera. El brillo de las luces del casino deslumbraba, pero yo mantenía el foco. El guardia de seguridad se acercaba rápidamente, sus ojos determinando que mi tiempo se estaba agotando. Necesitaba actuar, y rápido. «Amigos, disculpad la interrupción, pero necesito compartir algo importante». Empecé, mi voz temblaba pero era firme. La audiencia me miró, una mezcla de confusión y curiosidad en los rostros. «Hemos descubierto que las máquinas a las que jugáis no funcionan como pensáis. Están manipuladas para garantizar que la casa siempre gane. La diversión que sentís esconde una verdad dolorosa». Las expresiones en la multitud cambiaron y algunos empezaron a murmurar entre sí. El ambiente en la sala ya casi eléctrico. El guardia de seguridad estaba ahora a solo unos pasos de mí, su mirada intensamente fija.
«¡Baje del escenario!», gritó, pero algo en mi determinación me impidió retroceder. La idea de continuar era más fuerte que el miedo. Estas máquinas no son solo juegos, son trampas financieras que nos manipulan a todos. Los murmullos en la sala creciendo, percibí que estaba despertando algo en el público. Algunos parecían identificarse con mis palabras, la indignación estaba empezando a brotar. «Estamos aquí para exigir justicia, tenéis derecho a saber la verdad». Las luces brillaban intensamente, pero el calor de mi adrenalina lo hacía todo más nítido. El guardia de seguridad dudó, intimidado por lo que yo decía. «¿Qué está haciendo?», repitió, visiblemente confuso, sin saber cómo actuar ante el clamor creciente. Empecé a sentir el poder de la audiencia a mi alrededor. Ya no éramos solo un grupo intentando exponer una verdad, nos estábamos convirtiendo en una voz colectiva. «No dejéis que vuestra experiencia sea manipulada por un sistema que lucra con la frustración. Luchad por el conocimiento y por la justicia». La multitud empezó a movilizarse, algunas personas levantándose y aplaudiendo, uniéndose a la causa. La energía del lugar cambió completamente, un sentimiento de esperanza y resistencia empezaba a dominar. Entonces percibí que la lucha no había hecho más que empezar. Lo que estaba sucediendo allí no era la victoria que preveíamos, sino un llamado a la acción. Y, al ver las expresiones de determinación en los rostros de las personas que ahora estaban por encima del miedo, sabía que esta batalla podría repercutir más allá de este casino. Era una luz que empezaba a brillar en la oscuridad, un nuevo comienzo para todos los que se sentían aprisionados por el juego. Con la audiencia manifestándose en apoyo, el guardia de seguridad finalmente retrocedió, sin saber cómo lidiar con la situación. Sabía que aún había desafíos por delante, pero en ese momento un nuevo ciclo estaba comenzando. El futuro aún podría ser incierto, pero un sentimiento de solidaridad y lucha por la justicia había tomado forma. El juego no había terminado y estábamos listos para continuar esta batalla, juntos. La energía de la audiencia pulsaba como un fenómeno vivo, una ola de emoción que se extendía por todo el casino. Nunca había sentido un momento tan intenso en el que la verdad fuera tan poderosa. Los aplausos y gritos de apoyo resonaban como un tambor ensordecedor y la adrenalina me empujaba hacia adelante. Pero en esta ola de esperanza también surgieron nuevas preocupaciones. Aunque habíamos capturado la atención del público, no podía ignorar completamente la presencia de los guardias de seguridad que se reunían alrededor del escenario, ahora en número creciente. Se acercaban de nuevo, sus expresiones volviéndose feroces y determinadas. Sabía que mi discurso había cambiado la marea, pero la verdadera lucha no había hecho más que empezar. Lo que vendría a continuación podría ser tanto nuestra liberación como nuestra caída. «No podemos parar ahora», percibí, mirando a Ana y a los demás a mi alrededor. Tenían determinación en los ojos. «Vamos a animar a más gente a unirse a nosotros. Necesitamos que todos entiendan la gravedad de esta situación». La decisión estaba tomada. No solo ese grupo, sino todos dentro del casino necesitaban saber que no estaban solos. Me volví de nuevo hacia la multitud, cogiendo impulso. «Sois más fuertes de lo que imagináis», exclamaba, gesticulando con las manos. «Creedme, cada uno de vosotros puede causar un impacto, no solo aquí, sino en todos los casinos. Si marcháis por la información, el cambio empezará con vosotros». El clamor creció de nuevo y pude ver algo encenderse en los rostros de espectadores antes apáticos. Esa energía me envolvía, como si estuviéramos remando todos en el mismo barco, cambiando la marea. Pero pronto percibí que la seguridad había tomado una decisión. Un grupo de guardias de seguridad avanzó rápidamente, sus pasos bruscos actuando como un jarro de agua fría en la ola de emoción. «Tienen que parar ahora, esto es una violación de la seguridad», gritó uno de ellos, y su tono autoritario desinfló parte de la energía que habíamos construido con tanto esmero. El pánico empezó a instalarse en la sala. Los aplausos disminuyeron cuando la realidad del poder que ejercían se impuso. Intenté recuperar la atención del público. «La lucha es nuestra, no dejemos que nos silencien». Mi voz resonaba y el público, ahora dividido entre temor y coraje, empezó a murmurar de nuevo.
Las palabras de protesta y de apoyo se mezclaban, creando una espiral vibrante y caótica de apoyo. En ese momento percibí que necesitaba un plan para unir a esa multitud. Vamos a dispersarnos, a hacer pequeñas reuniones en la entrada. Si levantáis vuestras voces, no podrán ignoraros. Una ola de determinación barrió la sala. Algunas personas ya se levantaban, dirigiéndose hacia las salidas, dispuestas a movilizar a más gente. Pero los guardias de seguridad, percibiendo la pérdida de control, empezaron a actuar en conjunto. ¡Salgan de ahí! ¡Bajen del escenario! No tardaron en intentar sacarme. Sentí el agarre firme de manos sobre mí. Pero al mirar a la audiencia, vi un mar de ojos determinados. En ese momento, la fuerza de la unión era palpable. Una ola colectiva surgió entre los presentes. ¡Que no te saquen!, gritaban algunos. ¡Seguid!, siguieron otros, y esa provocación reverberó por todo el casino. El suelo bajo mis pies temblaba con la voluntad de personas que hasta hacía poco eran solo espectadores silenciosos. Aquello era más que una simple presentación. Era un llamado a la acción, una nueva batalla contra un sistema que intentaba silenciarnos. En este punto, yo sabía que podríamos crear un movimiento significativo. El juego había cambiado y en lugar de seguir yo solo como un objetivo, éramos un ejército luchando juntos con la verdad como nuestra arma. Y allí, en aquel casino repleto de luces, la verdad no podía ser aplastada. Estábamos listos para llevar esta lucha adelante.